Hola, feliz 2025 a mis queridos subs. Para iniciar el año un video hablando de Lost Media, pero con valor histórico, pero general como libros, películas, series, etc. Sin más, iniciemos. Sin dejar rastros. Todo el mundo que sea fanático de la Lost Media o de la animación ya conocen la historia de Quirino Cristiani y su película El Apóstol, la primera película animada de la historia, y Peludopolis, la primera película animada con sonido. Pero casi siempre se olvidan de su segunda peli. Sin dejar rastros, la película estaba basada en el hundimiento de la goleta Monte Protegido, un buque mercante argentino, frente a las Islas Sorlingas, por el ataque de un submarino alemán que provocó un incidente diplomático entre los dos países involucrados, dado que Argentina había declarado su neutralidad al iniciarse la Primera Guerra Mundial. Se cree que Alemania hizo esto para hacerle creer a la administración de Hipólito Yrigoyen, el presidente de Argentina en ese tiempo, que fue la Triple Entente y que así Argentina se uniera a los imperios centrales. Este plan, hecho por los alemanes, al final no funcionó. Esto enojó al pueblo argentino, haciendo que Cristiani y José Bayoni escribieran un guión de la siguiente película de Quirino, Sin dejar rastros. Cuando se estrenó la peli, solo duró un día en cartelera. La razón: el gobierno argentino consideró que esta película era muy controvertida y además no querían tener problemas con los alemanes y meterse en algún conflicto con ellos. Quirino quería que la gente viera su segunda peli, así que la proyectó en parques, pero las autoridades le prohibieron seguir proyectando su película. Sin ninguna otra opción, Quirino puso su película en la misma bóveda donde se guardaba El Apóstol y unos años después, su película animada con sonido, Peludopolis. Y ya se saben el resto. Los incendios en las bóvedas donde se guardaron las pelis de Cristiani y que las copias que sobrevivieron se convirtieron en peines. Lo único que sobrevivió del filme fue una foto de una de las escenas de la película, el fonoautógrafo y Scott de Martinville. En el año 1857, el francés Scott de Martinville crearía el fonoautógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar sonido. Scott comenzó a usar su invento para grabar distintos sonidos como relojes, corrientes de aire e instrumentos de aire, y más tarde, voces humanas. Debido a lo antiguas que son las grabaciones, casi todas no funcionan o se escuchan distorsionadas. En el año 2008, estudios de la historia del sonido pudieron reproducir una de las grabaciones del fonoautógrafo. La grabación fue hecha en el año 1860 y es la primera grabación reproducible. Tristemente, no puedo hacerles escuchar el audio porque no pude descargarlo, pero les dejo el link en la descripción de la Wikipedia donde pueden oír la grabación. Muchos investigadores del sonido e historia anhelan poder algún día escuchar alguna de estas grabaciones, ya que son los primeros sonidos grabados por humanos. The Adventures of Pinocchio. Ustedes ahora mismo me dirán: Animation, eres estúpido si la peli no es Lost Media y se puede ver completa en internet y en VHS y DVD y... Yo no hablo de esa película. Hablo de la de 1930. Esta película estaba siendo creada en Italia e iba a ser la primera película animada del país. La peli estaba siendo dirigida por Raúl Verdini y Umberto Spano, y estaba siendo producida y creada por Cartoni Animati Italiani Roma. De haberse estrenado hubiera sido la primera adaptación del libro de Pinocchio y fiel al libro original. Pero la película nunca salió, ya que el estudio contrataba artistas de cómics e ilustradores para animar la peli, y ellos no estaban familiarizados con la animación. Además, en Italia no existía algo así como una cultura del dibujo en celuloide, por lo que tuvieron que descubrir por sí mismos cómo animar. Debido a estos problemas técnicos, el estudio entró en bancarrota y cancelaron la película. Pero hay un rumor de que Raúl Verdini terminaría de animar la peli y de darle color, y que se proyectó a finales de los años 40 en algunos cines en Italia. Pero se dice que Walt Disney saboteó las filmaciones de la peli y compró el filme, y actualmente lo tienen en sus bóvedas. Tomen esto con pinzas, porque esto solo es un rumor. Negocio al agua.
Esta era la primera película peruana y fue hecha en el año 1913. Fue escrita por Federico Blum y gracias a su prestigio se contó con el apoyo de grandes familias limeñas, prestando sus casonas para rodar la peli. La película fue protagonizada por actores de teatro que fueron Carmen Villarán, Luis Rebet y otros actores más que solo se conocen sus apellidos y son Recabarren y Bryce. La única copia de la peli la tenía Percy Busaglo, conductor del Cinema Teatro. Después de su fallecimiento en 1913, su familia conservaría los rollos de la cinta y se perdió. La cinta desaparecería en la casa de la familia, igual que en casa de mi prima Marichu XD. Dejando las bromas, no se conoce de alguien más que tenga alguna copia de la película, ya que en esa época el cine peruano no era algo muy importante, típico de mi país tercermundista. Chikara to Onna no Yo no Naka, o en español, El mundo de poder y las mujeres, es la primera animación japonesa, o anime. La trama es la de un padre que, cansado de los constantes abucheos de su esposa, se termina enamorando de la mecanógrafa de la compañía donde trabaja. La película fue hecha por Masaoka, quien ya era conocido por implementar la animación con celuloide y haber trabajado en otros proyectos animados con anterioridad. Como el trabajo de actor de voz no existía en ese tiempo, se optó por usar actores convencionales. Finalmente, el corto fue estrenado el 13 de abril de 1933, siendo nombrado como lo mejor de lo mejor en el 12º Festival de Artes de Medios de Japón. Pese a su valor en la animación japonesa o anime, la peli no fue preservada correctamente, haciendo que se pierda, solo quedando muy pocas fotos de escenas de la peli. Children of Loneliness fue una peli basada libremente de la novela The Well of Loneliness. Fue escrita y dirigida por Richard C. Kahn y estrenada en 1937. Y fue la primera película en tener personajes homosexuales como foco central. Pero como se lo imaginaran, en el año cuando salió la peli, obviamente no sería una buena representación. La película tendría dos historias. La primera de una mujer llamada Eleanor, que trabaja en un bufete de abogados y comparte cuarto con Bobby Allen, una lesbiana acosadora obsesionada con ella. La segunda historia trata de Paul Van Tine, un artista homosexual que también trabaja en el bufete e intenta ayudar a Eleanor a superar sus problemas con Bobby. La peli fue hecha obviamente para retratar la homosexualidad como una enfermedad. De hecho, en las proyecciones de la película aparecía un médico con unos panfletos sobre la homosexualidad y cómo curarla. A pesar de su primicia, que hoy en día puede sonar algo controversial, hay gente que quiere que algún día se encuentre esta película por el valor histórico que posee. Amanita Pestilence. Es la primera película canadiense a color y filmarse al inglés y al francés al mismo tiempo. La trama se centra en un hombre que se obsesiona con un hongo que está creciendo en su césped y que poco a poco el hongo se va multiplicando, cosa que generará que el hombre genere una obsesión muy extrema al tratar de eliminar los hongos. La película fue un fracaso, y en los únicos países que se pudieron ver la película fuera de Canadá fueron Alemania e Inglaterra, pero en algunos cines, no en todos. Después la peli se estrenaría para televisión en el año 1998 en el canal canadiense MoviePix. El fantasma de la ópera de 1916 fue la primera adaptación cinematográfica del libro del mismo nombre. Fue filmada en Alemania, dirigido por Ernst Mattray, escrito por Gaston Leroux y Greta Schröder. El elenco estaba formado por Nils Olaf Chrysander como el fantasma, Aud Egede Nissen como Christine y Ernst Mattray como The Persian. La película se proyectó en toda Alemania y en Países Bajos
entre 1916 y 1917. Lamentó no poder hablar mucho de esta peli, pero es que hay muy poca info de este filme, lo siento. International Imperial Trophy Race 1937. Fue la primera carrera de autos televisada en vivo de la historia y fue transmitida por la BBC. Lamentablemente, la transmisión de la carrera se perdió debido a que no se grabó directamente, ya que no había medios para hacerlo antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que hay de la carrera son muchas fotografías, pero la transmisión de la carrera se perdió para siempre. The Humpty Dumpty Circus fue la primera animación stop motion de la historia. Se creía que fue hecha en el año 1998, pero investigaciones recientes demostraron que en realidad fue hecha en 1908. El cortometraje fue hecho por J. Stuart Blackton y Albert E. Smith. Smith dijo que usó el set de juguetes de su hija. Dichos juguetes fueron producidos entre 1903 y 1930. La trama del corto era sobre los trapecistas, acróbatas, payasos y más miembros del circo realizando sus actos a nosotros los espectadores que veíamos el cortometraje. Una cosa más es que hay un rumor de que hubo un remake en el año 1914 hecho por Arthur Melbourne Cooper, pero al parecer este corto también está perdido o nunca existió, ya que la única información del dichoso remake es casi nada. Solo encontré al director que ya les dije quién fue, pero no hay fotos del corto. Hasta en IMDb se usa la misma imagen del corto de 1908, cosa que hace que el remake pierda su credibilidad. Ślizgałka, Wałęsienka, o por su traducción al español, el tobogán del Parque Łasienki, o también patinaje sobre hielo en el Palacio Łazienkowski, fue la primera película polaca de la historia. Fue escrita y dirigida por Kazimierz Prosiński entre 1894 y 1896, pero se estrenó alrededor de 1901 o 1902. La película trata sobre un grupo de patinadores de hielo polacos en el tobogán de la Sociedad de Patinaje sobre Hielo de Varsovia. Y lo único que queda como muestra de su existencia son las descripciones realizadas por la prensa polaca y 4 fotogramas de la película. Ojalá les haya gustado el video. Tal vez a futuro haga más videos hablando de la Lost Media. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. You're counting all the ships in the sky, caught up in the world of life. Everyone knows that when you count, I feel your mind.